Bueno, amigos seguidores, otro parón grande en nuestros vídeos, pedimos disculpas y vamos a darle otra continuidad y vamos a intentar hablar de temas pues, actuales o bien novedades, que estamos a punto de recibir las Scalpel 2017, una gran maravilla, y pensamos que va a ser una bici que va a marcar dentro de Cannondale una muy buena aceptación por parte de los clientes, porque las mejoras que han hecho de un modelo que es la Scalpel, que ya lleva un montón de años siendo un referente en Cannondale en cuanto a ventas, que se dirijan al XT y bueno, bicicleta ligera y muy maratoniana, le han querido dar un punto más racing, acortándola de vainas entre Superfly de Trek y esta nueva Scalpel. Son las dos bicis de 29 para XC que más cortas tienen las vainas traseras, distancia de eje pedalier a eje trasero, con lo cual generarán muy buena tracción en las subidas, y tiene muy alargada la parte delantera sin haber alargado la distancia de ejes para que sean más estables bajando. Estamos viendo en las Copas del Mundo como los circuitos de XC cada vez son más exigentes, son cuestas hacia arriba muy inclinadas y bajadas ya pues con rocas y zonas incluso que se podrían confundir con circuitos de DH, ¿no? Entonces han intentado hacer una bici más racing, la tendremos en breve y os preparamos un vídeo hablando de ella. Y ahora pues un tema muy actual y muy caliente y que ha generado y está generando un montón de discrepancias. Nosotros os hablamos de ello en su día y vamos a retomarlo por el momento tan polémico que ha generado. El freno de disco en la bicicleta de carretera, hablamos en su día de ellos, dijimos ciertas ventajas que tenían, ha pasado un tiempo, hemos seguido evolucionando nosotros con pruebas que hemos hecho y cada vez hemos ido depurando más qué características vemos a favor y en contra, y encontramos que hay muchas más cosas a favor que en contra. Lamentablemente Fragmentoso tuvo un accidente, entendemos que no con ello queremos apoyar el disco y lanzar el mensaje de que queremos que los ciclistas se vayan llenando de cortes, ni mucho menos, pero queremos daros la parte técnica nuestra, que es nuestra obligación, informaros para que estéis al día, y a nosotros nos cuesta un gran esfuerzo llegar a estas conclusiones, pues queremos deciros cuáles son los pros y las contras y vosotros mismos pues saquéis vuestras conclusiones. Es un objeto que podría llegar a hacer un daño bueno, si es verdad que fue el disco el que cortó a Fragmentoso, pues ya visteis el corte, la mayoría de vosotros ha corrido las imágenes por las redes sociales. Yo he visto otro tipo de cortes también cuando no habían discos, en mi época de corredor y dejando de correr, en imágenes en televisión he visto tipos de accidentes que nos ha generado el disco y al final pues son accidentes lances de carrera. El año pasado en la Vuelta a España vimos a un Peter Sagan que justo por 2 semanas antes de ganar el Campeonato del Mundo, que hizo una excelente temporada, pero no tenía la suerte de cara. Lo vimos en una etapa de la Vuelta a España como una moto vino desde atrás y se lo llevó por delante y bueno, demasiado suerte tuvo porque el golpe que le dio la moto podría haber sido bastante nefasto, ¿no? A veces hay lances de carrera que cuando se involucran muchas bicicletas, mucho amasijo de ciclistas unos encima de otros, pues no sabes el resultado final cuál puede ser, y bien puede ser un disco, o bien puede ser un plato si no estuviese la cadena puesta, con todos sus dientes asomando, el que te dan la cara o una pierna, o bien unos radios que son planos, son pequeñas cuchillas que girando a alta velocidad, si te pillan una mano, un brazo, te podrían hacer bastante daño, o en mi caso, pues un tubo de un cuadro de otro corredor, en la Vuelta a España, pues me costó quedarme, como estáis viendo, es una anécdota un tanto graciosa, pero me quedé sin tabique nasal, ¿no? Me partí las narices golpeando un impacto terrible contra el tubo horizontal de Mario Chiesa del equipo Carrera en aquella época. Bueno, me marqué el farol luego de que me costó la nariz, pero ya le doblé el cuadro y tuvo que cambiarlo, ¿no? En fin, las caídas lamentablemente a veces son demasiado crueles y ahí hay tal cúmulo de cosas que surgen en un pequeño instante.
La caída de Fragmentoso fue en la París-Roubaix. La París-Roubaix yo he participado en alguna ocasión. Es una carrera pues, muy espectacular de ver, pero muy dura de correr y muy exigente a todos los niveles, en cuanto a atención, en cuanto al ritmo, en cuanto al respiro, porque cada vez que entras a un tramo de pavés quieres entrar con el grupo de delante. Eso hace que todos se pongan en fila de uno y haya unas distancias del primero al último, se va cortando el grupo ya en los primeros tramos y se va seleccionando la gente y la hace muy exigente, ¿no? Siempre hay caídas en la París-Roubaix porque hay mucha tensión, todo el mundo quiere entrar en cabeza en los tramos de pavés, hay codazos, hay encerronas y es una carrera donde las caídas se da por hecho que las va a haber y muchas. En este caso, pues Fragmentoso parece ser que fue golpeado con un disco. Y nosotros queremos apartar, como he dicho antes, información para aclarar y avanzar en la evolución de las bicicletas. La historia de la bicicleta pues, ha evolucionado, la de carretera quizá más lenta que la bicicleta de montaña, y algunas novedades que se incorporaron en su día en la bici de montaña, muy lentamente las ha ido heredando la bici de carretera. Yo recuerdo una época en la que el equipo La 11 corrió con Gian en carretera, y Gian marcó una época de hacer un slooping en la bici de carretera, que hasta entonces los cuadros eran cuadrados, ¿no? Aquello generó un montón de discrepancias, madre mía, parece una mountain bike, qué cosa más rara, qué engendro. Yo tenía Gian en la tienda, la gente no lo veía claro, la gente quiere verlo en el espejo de la televisión, que lo lleven los grandes referentes que tienen como ciclistas, y entonces a partir de ahí, pues ya les gusta, ¿no? Somos así. La televisión nos cautiva a todos y nuestros ídolos son los referentes que tenemos. El slooping, pues bueno, una pequeña caída. Ahora eso se ha llegado a controlar por la UCI también, porque hay gente que se ha cedido con el slooping. Entonces han marcado 6 grados de inclinación para que no sea algo exageradamente futurista ni se salga de un contexto, ¿no? Entonces han puesto unas normas que homologan en un slooping con 6 grados de inclinación. Bien, en aquel día la 11 corrió con la Gian y yo pasé en un año que tuve nefasto de prácticamente no vender ninguna Gian de carretera a que al año siguiente todo el mundo me pidiera esa bicicleta porque la habían visto en la 11 y porque decían que era más manejable, porque hacía el cuadro más compacto y más rígido, porque al levantarte en un puerto o en un sprint tenías más distancia entre sillín y cuadro, con lo cual el tubo no te estorbaba tanto por debajo de tu cuerpo, al balancear la bicicleta de un lado a otro, hacía la bicicleta más rígida y más manejable para el paso de curva, para cambiarla de una dirección a la otra, y aquello revolucionó un poco las geometrías y las formas de los cuadros de la época, que el referente pues, podría ser un Colnago en la época, y lo sigue siendo. Colnago ha marcado su pequeño slooping, y al final la tendencia de la mayoría de las marcas es hacerle algo de slooping a las bicicletas, porque se dieron cuenta que tenía sus ciertas ventajas. Las direcciones Agit, pues da un tanto de lo mismo. Antes llevábamos una potencia manillar, ahora os mostraré la bicicleta con la que competí en el equipo Kelme, fue el año que participé en el Tour de Francia, la tengo aquí, ahora os hablaré de ella, y pues teníamos una potencia manillar que entraba todo un tubo hacia adentro, con un caño, con un tornillo muy largo, y de ahí manipulábamos la sujeción de la potencia con la horquilla, y a la vez el controlar la altura del manillar. Eso pasó a la dirección Agit, que la heredó la bicicleta de carretera más tarde de que se implantaran las bicicletas de montaña, ¿no? Entonces han ido un poco heredando aquellas ventajas que ya más que demostradas en el mundo del mountain bike se ha visto que eran todo ciertas ventajas y luego se han ido pasando a la de carretera. Las mountain bike desde un principio ya tenían el looping, las mountain bike aparecieron con direcciones Agit y las mountain bike sufrieron a la hora de frenar el incorporar los frenos de disco, y hoy en día es impensable que un profesional del mountain bike, tanto de descenso como de rally, pues se tiren por una bajada sin frenos de disco, ¿no? Los que hemos probado cantilevers, V-brakes y ahora discos, vamos, no reconocemos una bici de mountain bike sin frenos de disco. Siempre que hablemos de hacer mountain bike, si nos vamos a hacer el Camino de Santiago, o nos vamos con chanquete de verano azul por ahí silbando, pues no hace falta ni freno de disco, ni V-brake, ni cantilever, un freno de herradura y ya está, un freno solo, no hace falta llevar los dos, nos bastaría, ¿no? Estamos hablando ya de un ciclismo deportivo, un ciclismo exigente, un ciclismo donde quieres cada vez llevar tu técnica más al límite
y que lo que hay debajo de ti, que es la bicicleta, te vaya acompañando y haya un feeling, y eso cada vez que sea más preciso y más exacto, desde la frenada, las amortiguaciones, qué tipo de neumático, tijas telescópicas donde variaríamos la altura del sillín para que no nos fuera golpeando. Eso hoy en día en enduro es todo un referente. El tener el lujo de apretar un botoncito y subir y bajar el sillín. Bueno, imaginaros ir en un caballo a galope y que tengamos los estribos demasiado bajos y el caballo se ponga a trotar y no tengamos espacio entre nuestro cuerpo y la silleta del caballo y nos vaya golpeando y al final nos tira de boca. Imaginaros que en las riendas tuviéramos un botón que nos subiese los estribos unos 30 centímetros, y entonces subiríamos las piernas, tendríamos mucho espacio para no golpearnos en la silleta y tendríamos capacidad de absorber cuando el caballo está a galope. Cuando el caballo baja el ritmo y va de paseo, pues pulsamos el botón que tenemos en las trinchas del caballo y nos bajan los estribos hacia abajo y volvemos a relajar las piernas. En el caso de una tija telescópica no podemos subir ni bajar los pedales, pero sí que manipulamos la silleta, la bajamos, nos ponemos a galope en una bajada, tenemos capacidad de absorción con nuestras extremidades, que es la mejor amortiguación que podemos encontrar. Primero es la nuestra, luego la que tenga la bicicleta, y marcaremos un espacio entre nuestro cuerpo y el sillín, y luego cuando ya hemos llegado abajo de la bajada y volvemos a pedalear, pulsamos un botón, sube la silleta y recuperamos nuestra altura idónea de pedaleo. Bien, todas estas novedades, si no nos hubiéramos dado un voto de confianza, pues estaríamos todos esperando a ver qué ha hecho fulanito, qué ha hecho menganito, qué dice este corredor, qué dice el otro, yo no lo veo en la tele, y bueno, pues todas estas cosas han sufrido su tiempo de adaptación y su evolución, y se les ha ido dando entrada a nuestras prestaciones para que cada vez nuestro nivel vaya en aumento. Bien. ¿Polémica que ha generado el freno de disco por la caída? Pues sí, está claro que es un objeto, como he dicho, que puede ser cortante. También hay que coincidir que te pegue por el lado izquierdo la rueda cuando tú vas delante y alguien te impacta y tiene que reunir una serie de requisitos para que ocurra, que también hay que reunir unos requisitos para meter la mano aquí dentro de los radios y que te puedan cortar, como también te puede venir un plato con todos sus dientes y golpear en la cara o golpear en la pierna, y estos son puntas de sierra que si tienes la mala suerte que cuando te caes los que vienen por atrás llevan el plato pequeño, pues ahí tenemos una pequeña motosierra que nos va a hacer bastante daño. No podemos prescindir de los platos de la bicicleta, como no podemos prescindir de algunos objetos que pueden ser peligrosos. Bien, si entramos en detalle en ventajas, yo cuando hablé de los frenos de disco hace unos meses atrás, porque los había homologado a la UCI y porque yo había hecho mis pruebas y yo fui el primero que era un poco reacio, lo primero que dije es que podía ser peligroso en una caída masiva y que a la hora de sacar una rueda y ponerla a la hora de pinchar, pues podría ser un poco lento, ¿no? Esto hoy en día ya hay marcas que lo están resolviendo, ojalá se unificaran todos y hicieran un sistema muy parecido a este, que me parece bastante idóneo, donde vemos y vais a ver que no es tan difícil ni tan lento el cambiar una rueda. Bien, si aquí abrimos el cierre, hacemos medio giro de seguridad, sacamos el eje y tenemos la rueda fuera. Si a la hora de ponerla simplemente acertamos el disco en su sitio, el eje lo introducimos, hacemos ese medio giro y cerramos el cierre. Ya tenemos la rueda puesta. Bueno, no sé, pero no será mucho más allá de lo que se tarda en cambiar una rueda en una bici convencional. Si hablamos de una bici convencional que no está fabricada para la competición, los fabricantes, por normas de seguridad, están obligados, para cumplir las normas de seguridad, en hacer unas rebabas, unos resortes en la horquilla que limiten la rapidez. O sea, yo abriría el cierre, la rueda está suelta, pero no puede salir, porque para homologar la bicicleta tiene que tener ese seguro. Si no, algún gracioso nos abriría el cierre, bajaríamos un bordillo y se nos saldría la rueda, ¿no? Tenemos que desenroscar para hacer más ancho el paso de los dos cubiletes que la llanta, y ahí saldría. Los profesionales, como vemos en la tele, la sacan y la ponen muy rápidamente, simplemente abriendo el cierre, pero es porque ellos liman estos resortes, los liman para dejar la horquilla ras y sea muy rápido el quitar y poner la rueda.
pero esa bicicleta, para ser luego vendida, no estaría homologada y podría ser un tanto peligrosa en un uso de cicloturista si se nos afloja un poco el cierre. ¿Qué ocurre? Que tenemos que volver a cargar la presión para volver a cerrar, ¿vale? Nos lleva un tiempo. No estará mucho más allá de lo que habéis visto a la hora de cambiar una rueda con freno de disco. Con lo cual, ese inconveniente que yo veía en un principio, pues ya no me parece tan inconveniente. El otro inconveniente, el peligro de las caídas. Hemos visto una serie de vídeos que donde el disco girando ponía el mecánico la mano y no le cortaba. Eso tampoco me parece correcto como ejemplo, porque no es lo mismo la presión del dedo dejándolo caer, que a una cierta velocidad y girando y con temperatura te golpee en la pierna, en el muslo o en la mano, ¿no? Podría cortar, por supuesto. Pero bueno, un pequeño protector en carbono que apenas pesaría 15 gramos, haría que se chafaría en el golpe, estaría en forma curva, se chafaría y siempre taparía el disco. El protector no hace falta que sea muy pesado ni muy rígido, simplemente que esté cerrando, carenando el disco, y en caso de impacto el protector no dejaría que la parte metálica del disco llegara a impactar con nada en nuestro cuerpo. Y pienso que con eso, pues estas dudas que hay de peligrosidad quedarían solucionadas. ¿Ventajas? Bueno, ahora junto al vídeo os pondremos un link para que veáis test de mediciones que hay muy bien hechos, donde se demuestra muy claramente en distintas situaciones las ventajas que tiene un disco con respecto a un V-brake. Está claro que en mountain bike, el que practique mountain bike y los haya probado, sabe de sobra todas las ventajas que hay. No podemos frenar la evolución de las bicicletas porque hay cosas que son imprescindibles y necesarias. Seguimos frenando exactamente igual si frenamos aquí arriba, como frenábamos en la época de Federico Martín Bahamontes, Fausto Coppi y todos aquellos grandes ciclistas de aquella época. Pero hablamos de velocidades diferentes. Ahí se bajaba algún puerto, podrían superar 60-70 km por hora, y ahora estamos viendo que estamos cerca de los 90-100 km. Yo he ido a esas velocidades bajando y bueno, he hecho mucho en falta, o habría echado mucho en falta después de haber probado los frenos de disco. Ojalá hubiese llevado yo eso en mi época, me he preguntado para mí mismo, después de haberlo experimentado. Tiene algunas otras ventajas, aparte de las que veréis en este link. Está claro que no sometemos la llanta a temperatura, esa temperatura no la pasamos al neumático, en el caso de cubierta. En el caso de tubular, esa temperatura no la pasamos a la cola del tubular, donde se puede chiclear el tubular, se nos puede salir en una curva, y sin necesidad de que salga, podría, con la cola del tubular reblandecida, podría girar la llanta sobre el tubular y partir la válvula. Imaginaros a 90 por hora en una frenada, con mucha temperatura, que gire la llanta, se parta la válvula del tubular. Imaginaros si en la rueda delantera el patacazo que nos daríamos, y a esa velocidad no sería un corte, sería algo más serio. Si se sale un tubular, vimos en un Tour de Francia como Joseba Bellocchi, pues bajando un puerto pues a tumba abierta con Lance Armstrong, pues al apurando para una curva se le sale el tubular. Allí, en pleno mes de julio, el asfalto, la temperatura que tiene, ese puerto a la velocidad que iba, la temperatura que coge una llanta, es muy fácil pensar que la cola del tubular no esté muy dura, que digamos, estaría bastante reblandecida. Y bueno, es una posibilidad que por exceso de temperatura se pudiera salir el tubular. Está claro que si no tenemos esa temperatura, la cola del tubular quedaría prácticamente intacta, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas es que tenemos que estar siempre con la llanta súper perfecta, ya no estando perfecta, de radiado, muy bien centrada, siempre la uniformidad de todo el carbono no está por igual, no puede ser tan perfecta con el diámetro que tiene, y hay alguna zona donde la zapata muerde más que en otra. Y hay que hilar muy fino porque tenemos muy poca superficie de contacto en el suelo, con un diámetro muy grande. Es mucha la palanca que hace toda la llanta con tan poco punto de apoyo. Estamos frenando con un freno convencional en la parte opuesta de donde está el contacto con el suelo. Si eso hace que de aquí, donde retenemos, a donde tenemos el contacto, la horquilla no es suficientemente rígida, notamos en algunos casos retemblores y no sabemos de dónde viene. Y vamos al taller y nos volvemos locos y le pillamos manía a la bici, le pillamos hasta miedo, es que me tiembla la dirección, y a veces no caemos en el detalle que si la horquilla no tiene una cierta rigidez,
La retención producida en la parte opuesta donde está el contacto, que pasa...